Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Durante los años 80, el presidente Ronald Reagan solía decir, en aquellos momentos en que impulsaba las políticas del denominado Consenso de Washington, que el peor enemigo, lo que más asustaba a los estadounidenses, era esa frase: yo soy el del gobierno y estoy aquí para ayudar. Esa era la forma en que el presidente Reagan se refería a la necesidad de recortar el Estado y de hacer énfasis en el mercado como la instancia que debía decidirlo todo. Porque él decía que el Estado, luego de la Gran Depresión, recuerden que salimos de la Gran Depresión mediante la aplicación de políticas que fueron las que condujeron a la creación del estado del bienestar, del New Deal. Se decía que como consecuencia de todo eso, el Estado había engordado mucho y que era peligrosamente irrespetuoso con la iniciativa privada y la responsabilidad individual, además de ser un peligro para el dinero de los contribuyentes. Entonces, bajo ese predicamento se comenzó a achicar el Estado y se comenzaron a aplicar las políticas neoliberales, que son las responsables de la realidad que se está viviendo hoy en día. Y al calor de ese predicamento se produjo un proceso de asalto de las instituciones del Estado por las élites, por los grupos élites de la sociedad, que se fueron aprovechando, se fueron adueñando de sus estructuras y hasta de sus capacidades represivas. Y eso condujo a un proceso de precarización de la democracia. Los políticos compraron ese discurso de que el Estado era mal administrador y de que los propios políticos eran un peligro porque eran incapaces y además de eso corruptos. Compraron el discurso y se convirtieron en empleados de las élites dominantes. Y eso condujo a un proceso de precarización de la democracia, a un proceso de perversión de la política, que es lo que ha estado generando toda esta situación que estamos viendo hoy. Ese caos democrático, la dispersión política que se observa en muchos países y las dificultades para adoptar medidas efectivas frente a problemas que están a la vista y que sin embargo, por una cuestión de intereses, no se abordan adecuadamente. Esa realidad que se ha estado viviendo y que la vimos ahí en los Estados Unidos es lo que ha llevado al presidente Joe Biden a impulsar todos estos cambios que se han estado anunciando durante estos últimos 100 días. Y el programa que anunció, el tercer gran programa de inversión pública que anunció en el día de ayer o antes de ayer
en su discurso ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está cambiando radicalmente de rumbo y es un cambio positivo, un cambio que se va a traducir en un mayor crecimiento de la economía y en un incremento de los niveles de vida de toda la población estadounidense. Es un cambio sustancial, espectacular de política que se está viviendo allí. Indiscutiblemente que esto va a tener, y de hecho está teniendo ya, sus repercusiones en el mundo. Yo quiero comentar las principales iniciativas, lo he hecho ya, pero brevemente reseñar en qué consiste ese cambio de rumbo. Pero antes quiero apoyarme en un trabajo interesante que leí de unos autores brasileños y que explican el porqué de este cambio de rumbo. ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que se ha estado cambiando? ¿Hacia dónde es que realmente nos dirigimos? ¿Qué se puede esperar de las iniciativas del gobierno de Biden? ¿Cuáles pueden ser sus repercusiones en otras partes del mundo? Ese es un asunto, me parece a mí, que interesante. Pero hay un trabajo, les decía, titulado ¿Cuál es el plan Biden en la pelea de Estados Unidos contra China? Es de la autoría de Andrés Ferrari Haines y André Moreira Cunha. André Moreira Cunha. Son ambos dos académicos brasileños. El primero es profesor asistente de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Y el segundo, Moreira Cunha, es profesor del Departamento de Economía y Relaciones Internacionales de la universidad, de la misma universidad, y además de eso tiene una especialidad en la Universidad de Cambridge. Es un trabajo un poco extenso, pero yo quiero compartir con ustedes algunos párrafos que a mi entender son los más trascendentales. Comienza diciendo lo siguiente: su estrategia geopolítica tiene mucho de la de Trump, aislar y cercar a China con vecinos regionales también temerosos del crecimiento exponencial del imperio central, entre comillas. Pero a diferencia de Trump, no quiere postular América primero, sino retornar al tradicional América líder del mundo libre. Por eso llama de vuelta a los europeos a recrear una alianza democracia con Australia, India y Japón. La respuesta a la confrontación con China y a su costado doméstico es la que está detrás de las últimas decisiones económicas. El profesor de la universidad, esto dice más adelante, de la Universidad de Chicago, Robert Pape, en The New York Times, analizando quiénes invadieron el Capitolio, concluye que son blancos no hispanos que han visto su nivel de vida declinar y en sus barrios un rápido crecimiento de vecinos no blancos. Esta es una conclusión importante porque he oído algunos analistas decir que el problema no es de inconformidad con la economía y con las expectativas de bienestar, que el problema es más bien cultural, lo que explica lo que ocurrió en Washington y las inconformidades
de los ciudadanos estadounidenses y el respaldo que ha recibido Donald Trump. Y nosotros siempre hemos sostenido aquí que el problema cultural es una realidad que se exacerbó en una determinada coyuntura, que ha estado ahí desde que se fundó ese país y del cual se han servido los políticos estadounidenses, pero que hay un elemento nuevo que es precisamente el problema del deterioro de la calidad de vida, de las expectativas, la caída de las expectativas de mejoría de muchos sectores que se han visto afectados o que sienten que el proceso de mundialización y la inserción de Estados Unidos en el mismo no le ha sido favorable. Sigue diciendo, China no deja de agitar la bandera de la fragilidad estadounidense. Al fin y al cabo, son voces dentro de Estados Unidos las que alertan que su democracia está en grave peligro. ¿Cómo proponer su sociedad como un modelo para el mundo cuando está en profunda crisis, como probaron las imágenes que recorrieron el mundo de la invasión al Capitolio, las denuncias de racismo y los mass shooting que este año superan uno por día? Eso del mass shooting son los asesinatos masivos de que hablé en el día de ayer, con datos en las manos que revelan hasta dónde este es un problema serio en la sociedad estadounidense y que se están produciendo prácticamente uno por día, más de uno por día, con un saldo de promedio de unas 4 víctimas, lo cual es una verdadera catástrofe. Y sigue subrayando, el proyecto geopolítico Biden precisa atacar lo que llevó al caos a la sociedad estadounidense, el neoliberalismo. Por eso es que ustedes ven el cambio de rumbo, el cambio de política. Estados Unidos pasó de aplicar aquellas políticas de Roosevelt, fuertes inversiones en la economía, en el desarrollo de infraestructura, programas sociales, regulación de la economía, pasó de eso a hacer todo lo contrario, a desregular, a achicar el Estado, a recortar impuestos a los más ricos, y como consecuencia de eso se produjo un proceso de concentración de la riqueza, una gran inconformidad y todo eso que nosotros vimos. Ahora estamos volviendo a las políticas de Roosevelt nuevamente, que por cierto fueron las políticas que sacaron a Estados Unidos del hoyo en que la metió la Gran Depresión. Y el coronavirus ha tenido un efecto devastador tan grande como el que sufrió entonces la economía estadounidense en aquellos aciagos años 30. Y entonces lo que estamos viendo es precisamente eso. Una política que dejan de lado el fundamentalismo del mercado, el neoliberalismo. Casi medio siglo de capitalismo salvaje llevó a la principal economía mundial a casi una guerra civil, a ese gran malestar democrático que está viviendo Estados Unidos. Yo les decía que la clase política compró ese discurso de que lo mejor era usted desregular, lo mejor era usted achicar el Estado, y entonces bajándole los impuestos a los más ricos, usted iba a conseguir un derrame que en realidad nunca llegó. Y una expresión clara de ese tipo de enfoque nosotros lo vimos el día pasado con Bill Gates.
que se atrevió a decir que el asunto de las patentes, eso no era importante, porque me refiero a las patentes de las vacunas del coronavirus, porque se ha estado sugiriendo que se libere la producción de vacunas para que haya suficiente y así poder atajar este problema, el problema de la pandemia. Y entonces Bill Gates salió con la afirmación de que eso no era necesario porque no hay capacidad en el mundo para producir esa vacuna. Eso nada más lo pueden producir unos cuantos laboratorios que son los que lo están haciendo actualmente. Un solemne disparate a lo cual le salieron al frente un montón de especialistas, incluyendo un premio Nobel de Economía, que le dijo disparatoso. Una patente es más importante que la salud de la humanidad. Y así es como piensa mucha gente. Eso pone de manifiesto la esencia de ese criterio, de esa ideología, del fundamentalismo del mercado. Así es como realmente se expresa. Sigue diciendo el autor del trabajo. La columna o el columnista Thomas Friedman afirmó el 9 de agosto pasado en The New York Times que nuestros dos partidos ahora se asemejan a sectas religiosas que en una contienda por el poder de suma cero se comportan como tribus rivales que creen que deben gobernar o morir. Nada que sorprenda a Karl Polanyi, la gran transformación 1944, quien había manifestado que la idea de un mercado que se regula a sí mismo era una idea puramente utópica. Una institución como esta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad. Más adelante sigue diciendo, el fin de la Unión Soviética consagró en los años 90 el neoliberalismo como única alternativa. La única alternativa entre comillas. Desde entonces, todos los presidentes siguieron cortando impuestos a los más ricos y grandes corporaciones y reduciendo gastos sociales, mientras las empresas se trasladaban a Asia buscando trabajadores más baratos y con menos protección. Y en ese proceso de deslocalización industrial es que emerge China con su gran poderío económico. Porque resulta, y ese fue un dato que ofrecí en días pasados, el 90% de las empresas estadounidenses más significativas están instaladas en el territorio chino. El 90%. China se ha desarrollado con capital estadounidense, con capital occidental, con la tecnología occidental, porque en una coyuntura determinada se trasladaron allí para aprovechar el mercado chino. Y eso era consustancial, eso era útil en aquel momento, eso no entraba en contradicción con la estrategia de entonces de mantener del lado occidental a la China para hacerle frente a la Unión Soviética. Y así es como surge este gran rival. Entonces, los que ahora vienen aquí a decirnos que hay ciertas ayudas que matan, y eso se dice un 28 de abril, día de la intervención de los Estados Unidos, del inicio de una intervención armada en nuestro territorio. Eso que ahora nos dicen eso, son los mismos que están allí. Son los mismos que están allí, que fueron masivamente a invertir en ese país y que son los responsables de que China sea hoy el gran competidor.
Y todavía eso es una realidad que no ha cambiado, porque pareciera como que no hay capital estadounidense en China, como que no hay capitalistas en China, como que no se está produciendo allí para el mercado mundial. Pero sigue diciendo el autor del trabajo que hemos estado citando lo siguiente: el cambio en Estados Unidos fue brutal como consecuencia de todas esas políticas. En el periodo 1970-2018, el 50% más pobre pasó de poseer menos de 5% de la riqueza total a menos de 2%, mientras que el 1% más rico pasó de 10 a más de 30%. Así de brutal ha sido el proceso de la concentración de la riqueza. La participación en el ingreso del tercio superior aumentó de 29 a 48%. La del sector intermedio cayó de 62 a 43% y la del inferior pasó de 10% a 9%. La concentración se acentúa cuanto más se sube en la pirámide. El 1% de mayores ingresos desde 1979 obtuvo un aumento del 226%, según el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias. Un estudio de Rand Corp 2020 confirma que desde 1975 el ingreso del 90% más pobre creció menos que la economía, incluyendo que por no haber seguido sus ingresos el crecimiento del PIB, perdieron para el 2018 en conjunto 2.5 billones de dólares. Los efectos sociales han sido profundos. En el último informe sobre índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, aparece en el puesto 17. Su esperanza de vida al nacer 78.9%, que si bien en sentido general no se puede decir que sea malo, pero equivale al de Cuba y está muy por debajo de Japón, que es 84.6%, porque a Estados Unidos usted lo tiene que comparar con los países más desarrollados, con los más avanzados. En el 2016, el Washington Post, en base a un estudio de National Academy of Science, observa en el 2010 que el hombre y la mujer promedio de 50 años de ingresos altos podían sobrevivir 13 y 14 años más que los de menores ingresos, respectivamente. Entre 1980 y 2010, la expectativa de vida de mujeres pobres había caído en más de 4 años. Pero, por otro lado, tiene Estados Unidos 4 veces más población carcelaria y 2/3 más de homicidios por 100.000 habitantes que el promedio. Sus más de 2 millones de presos constituyen 1/5 del total mundial, sin contar 7 millones de personas en libertad condicional. Esto afectó negativamente su economía. Y entonces ahí aporta una serie de datos con respecto al posicionamiento de Estados Unidos y la competitividad de su economía. Entonces, algunos datos sobre China. Dice, frente a esta tendencia, China surge como un rival temido. En el promedio 1980-1985, la economía de Estados Unidos representó 31% del PIB mundial a valores de mercado y 22% en paridad de poder adquisitivo, PPA, mientras que la economía de China fue 2,6
y 2,8% respectivamente. En el 2019, esas cifras fueron Estados Unidos 25 y 15% y para China 16 y 19%. Esas cifras ponen de manifiesto cómo es que realmente viene creciendo, avanzando esa gran economía asiática. En el 2019, el PIB chino medido a precios internacionales ya era superior al de Estados Unidos, al igual que su stock de capital, 21 a 12% como proporción total mundial. Con base en datos a dólares constantes de Naciones Unidas, durante los 80, Estados Unidos era en promedio responsable de 81% de la producción industrial mundial, manufacturera y extractiva, más sectores de servicios públicos, mientras que China era 2%. En el 2010 fueron 17 y 23% respectivamente. En promedio de los años 80, Estados Unidos concentraba el 30% del consumo privado mundial, sin gran alteración hasta el 2010. La participación global de sus inversiones productivas bajó de 22 a 20% y la de sus exportaciones se mantuvieron en 11%. En tanto, China pasó de representar de 3 a 25% en inversiones, de 1 a 11% en exportaciones y de 2 a 11% en el consumo privado. Este último dato de menor crecimiento refleja la prioridad dada a la modernización productiva. China es hoy el segundo país que más invierte en innovación tecnológica, con un 13% del gasto global en promedio de 2016 a 2018, detrás de Estados Unidos con 28%. Aquí está la razón principal que incomoda a Estados Unidos, porque China se acerca al liderazgo en segmentos como tecnología 5G, producción de paneles solares y equipos eléctricos y de telecomunicaciones, producción de trenes de alta velocidad. Entonces, a veces se nos quiere decir como que el problema está en el robo de tecnología, de que China juega sucio. Y yo le voy a decir una cosa, realmente el robo de tecnología ha estado a la orden del día y China se ha beneficiado de eso, indiscutiblemente. Los norteamericanos acusan a los chinos de aparecer por ahí con un avión de quinta generación, un avión de combate, sin haber tenido el de cuarta generación, un F-35, uno de los más modernos de Estados Unidos. Probablemente eso es así. Ahora el asunto es que tecnología roba todo el mundo. Tecnología roba todo el mundo. Hace un tiempecito, hay un trabajo interesante, se puede buscar, porque está en el portal de la BBC de Londres, sobre unos documentos desclasificados recientemente por Estados Unidos, y que habla sobre el robo de tecnología espacial a la antigua Unión Soviética. Porque en aquellos años 60, cuando había esa competencia bastante intensa entre la Unión Soviética y Estados Unidos, los soviéticos picaron adelante y tenían una gran ventaja. Y Estados Unidos logró alcanzar a los soviéticos, es la conclusión que se saca del análisis de esos documentos desclasificados, con la ayuda del robo de tecnología. Y aprovecharon una exposición que se hizo en México de una nave, la Lunik, que hizo la Unión Soviética,
y en horas de la noche aprovecharon para subrepticiamente desarmar y tomar fotografías de todo aquello. En unas 8 horas, eso se cuenta en documentos desclasificados, incluyendo la toma de una muestra del combustible, que fue un asunto que ayudó a los estadounidenses porque era uno de los grandes problemas que ellos tenían para el desarrollo de su industria aeroespacial. Entonces quiere decir que tecnología realmente ha robado todo el mundo. No es China en sí la que produce el retroceso de Estados Unidos, sino su propia opción por el neoliberalismo. Por eso Biden ordena el hogar. Es la conclusión fundamental a que llegan estos especialistas brasileños en este trabajo, que es un poco extenso y que yo recomiendo su lectura, porque a partir de ahí se puede realmente entender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad estadounidense y también lo que está ocurriendo en una buena parte del mundo, porque no solo Estados Unidos está viviendo un proceso de caos democrático, ese mismo proceso lo están viviendo otras naciones. Y más adelante, si el tiempo nos lo permite, vamos a ver lo que ocurre actualmente en Francia. Cómo es que están pintadas allí las cosas. Después de una pequeña pausa, entonces, yo quiero destacar algunos aspectos de lo que está haciendo Joe Biden en los Estados Unidos y qué realmente se puede esperar. Volvemos en un momentito.